Hola, buenas noches, bienvenidos. Como anticipaban recién, voy a estar hablando unas palabras sobre dengue, un tema que generalmente se conversa mucho en la época estival, en el verano, porque justamente aparece en esta época del año. El dengue es una enfermedad de origen viral transmitida por la picadura de mosquitos hembra de la especie Aedes de la familia puntualmente Aegypti. El dengue, el virus, posee 4 serotipos conocidos que se denominan con el número consecutivo del 1 al 4. Puntualmente, el mecanismo de infección es que un mosquito hembra pica a una persona infectada y al picar nuevamente a otra persona, lo que hace es inocular sangre enferma, de tal manera que ahí se produce la infección en el ser humano. No existe la infección de ser humano a otro, sino que siempre del mosquito hacia la persona. Después de la picadura infectada, lo que vamos a ver es que los síntomas pueden aparecer en un lapso de 3 a 14 días, es decir, hasta 2 semanas puede estar en periodo de incubación hasta manifestarse. Y los síntomas que vamos a encontrar son comunes a muchas otras enfermedades de origen viral, de tal manera que si uno lo busca en la bibliografía, como vamos a ver en la diapositiva en el tercer ítem, que son síntomas que se encuentran en el síndrome gripal, en el hantavirus, en la fiebre hemorrágica o en el ébola, como habíamos charlado en ediciones anteriores. Lo caracteriza la fiebre alta de 39 a 40 grados, dolores musculares generalizados o mialgias, dolor retroocular o retroorbitario, es decir, dolor detrás de los ojos, dolores de cabeza intensos e incluso manifestaciones cutáneas. Cuando aparecen síntomas digestivos, como puede ser el dolor abdominal, vómitos e incluso sangrados, sobre todo en encías y vómitos con sangre, lo que va a estar anticipando son los pródromos del dengue complicado, que es la forma grave y es el dengue hemorrágico. Para esta enfermedad, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, no existe un tratamiento específico. Es decir, las medidas que se toman son de soporte, una hidratación agresiva del paciente y antitérmicos. Con respecto a esto, vamos a hacer una salvedad porque se van a encontrar en muchos artículos donde insistentemente se prioriza que no se utilice ibuprofeno y no se utilice aspirina tampoco o ácido acetil salicílico. Justamente estos dos fármacos lo que hacen es tener potencia anticoagulante a bajas dosis. El dengue hemorrágico justamente se caracteriza por tener trastornos hemorragíparos, de tal manera que si uno se medica con estas medicaciones, puede hacer progresar la enfermedad a la forma complicada. Entonces lo que se prioriza es la utilización del paracetamol. En mayo del 2013 salió un artículo publicado, que no es argentino, sobre un grupo de médicos que de lo que hablaba era que había cierta reticencia al uso del paracetamol porque se podía producir hepatitis. Acá hay algo que hay que aclarar. Justamente en lo que ellos hacían hincapié era en la no automedicación de los pacientes, porque como estaban muy sintomáticos, con fiebre alta y con dolores musculares, lo que hacían era acortar el intervalo de administración y lo tomaban, en vez de tomarlo cada 4 horas, que es el intervalo mínimo, lo hacían cada 2 horas o 3. El paracetamol se conoce como efecto de la sobredosis y efecto mortal incluso, que es la hepatitis, una hepatitis tóxica. De manera que las hepatitis que se encontraban en estos casos que se analizaron no eran por el virus dengue, sino que eran por la sobredosificación con paracetamol. Pero para que quede claro, el antitérmico que se utiliza es el paracetamol de rutina y ningún otro. Otra cosa que debemos recalcar en cuanto a la infección es que había dicho al principio que hay 4 serotipos del virus. Cuando uno se infecta por un virus, por ejemplo, por el dengue 2, una persona, este virus, si se cura, le deja inmunidad de por vida. Es decir, que no se va a volver a infectar por ese mismo virus dengue, pero puede hacerlo por cualquiera de los otros serotipos restantes. De tal manera que es importante recalcarlo porque en esto va a tener mucha injerencia lo que es el desarrollo de la vacuna a futuro. Actualmente el laboratorio Sanofi está trabajando en fase 3 en la vacuna contra el dengue, que sería una vacuna a virus vivos atenuados y sería tetravalente, es decir, cubriría los 4 serotipos. Lo que se estima es que para el 2015 ya va a estar preparada y para el 2017 se anunció que estaría llegando a la Argentina. Por lo tanto, resta hacer hincapié en las estadísticas de cómo se va a comportar en esta época el dengue en nuestro país y esperar que llegue la vacuna. Y tener mucho cuidado con el tema de las medidas de prevención.
Recordemos que los depósitos de agua favorecen el desarrollo del Aedes aegypti, del mosquito que infecta, de tal manera que hay que utilizar muy bien los recipientes de agua, lavarlos, dejar cubiertos aquellos recipientes que tengan que quedar llenos, vaciar aquellos que sean innecesarios como acúmulos que no van a servir para nada y hacer un tratamiento correcto de desechos en los patios de las casas. Porque recordemos que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que es de hábitos diurnos, es decir, que anda durante el día y que es del hábitat urbano, es decir, no en zonas rurales, sino donde habita la gente también. Entonces son un par de medidas que hay que tener en cuenta. Lo más importante, como hemos repetido en otras enfermedades, el diagnóstico precoz, la consulta rápida, ¿sí? Para poder diagnosticarlo, esto se ha demostrado que disminuye muchísimo las tasas de incidencia hasta menos al 1% e incluso mejora mucho la supervivencia, evitando la progresión a la enfermedad complicada o dengue hemorrágico.